Muy buenas noches para todos. Qué bueno verlos esta noche. Por favor, nos encanta que nos cuenten de dónde se están uniendo. Vamos a probar conexión 7:58. En 2 minutos estaremos dando inicio a nuestro conversatorio del día de hoy. Conversatorio muy interesante. Vamos a chequear conexión. Ponernos cómodos en nuestras casas. Tenemos amigos ya unidos desde Colombia, Pasto Nariño, desde la Florida, el Valle, desde Chiquinquirá, Boyacá, Bogotá. Ya también vi amigos de Antioquia, Chile. Qué bueno ver amigos de Chile, amigos de Venezuela. Un gusto para todos. Amigos desde San Martín Meta, Honduras. Qué bueno, qué bueno. República Dominicana, Sabana de Bogotá. Ya Pedro se está conectando. ¿Aló, Pedro? Hola amigo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Aló, aló? ¿Aló, me Sí, escuchas? te escucho muy bien. Ok, perfecto, perfecto. Excelente. Entonces la conexión parece estar perfecta. Al parecer funciona, ¿no? Sí, 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 sí. Está funcionando bastante, bastante bien, Pedro. Qué bueno, el sonido está bien. Entonces ya son las 8 y con base en eso, si te parece, damos inicio, ¿te parece? Ni un problema, cuando quieras. Perfecto. Entonces, por un momento vamos a dejar abiertos los comentarios y vamos viendo de acuerdo a cómo estén los comentarios, si te sientes cómodo, a veces los apagamos o los dejamos prendidos, pero veo que tienes una hinchada muy grande desde Chile esta noche. La Parece verdad que no lo sí, hemos ¿no? tenido. Bueno, muy buenas noches para todos. Es para nosotros un placer estar nuevamente acá en esta cita que nos hemos dado, en esta cita llamada El Conversatorio. Mi nombre es Francisco Rodríguez, soy cofundador de una empresa familiar llamada Colganados Genetics. Nuestra empresa somos productores de leche y genética en Colombia y en los Estados Unidos. Y esta iniciativa nació como una forma de ayudarnos entre todos. El conversatorio es un hijo del COVID y es un hijo del COVID porque nació como una necesidad de ayudarnos todos los ganaderos del mundo en cómo podemos salir adelante y cómo podemos, especialmente Latinoamérica, contribuir, ayudar y compartir conocimientos, ¿no? Entonces, en esta noche de hoy, realmente me da mucha felicidad, me da mucha alegría darle la bienvenida a Pedro Heller. Pedro, muy buenas noches. Buenas noches, Francisco. Bueno, un gran saludo. Muchas gracias por la invitación. Eh, Antes que nada, te felicito por esta comunicación que estás haciendo. De verdad que es muy importante. Desde tu emprendimiento, de tu negocio familiar, hasta hacer este live que nos tiene hoy día de esta manera. Y conectando en el fondo a muchos productores y a muchos amantes del campo, que finalmente lo que más nos une en esto es la pasión. Así que te felicito por eso y aprovecho de saludar a todas las personas que nos están viendo en la transmisión. Muchísimas gracias, Pedro. Y pues bueno, Pedro Heller, hoy, yo te conocí hace más o menos en el año 2014, 2015, y en esa época los dos muy jóvenes, y realmente recuerdo mucho porque después de eso han pasado muchas cosas. Ya no sé si presentarte como piloto de rally, presentarte como ganadero, presentarte como empresario, todas las anteriores, pero sin duda alguna lo que sí puedo decir, Pedro, con toda la humildad del caso, es, te voy a presentar como uno de los grandes líderes, una de las grandes promesas del liderazgo latinoamericano en muchos campos, y uno de los jóvenes o de las personas que yo creo van a contribuir grandemente al futuro de nuestro querido continente, Pedro.
Te agradezco la presentación, Francisco. Bueno, yo creo que de las tres puntas con las que me podrías a lo mejor presentar, yo creo que la más importante es que me puedes presentar como persona. Finalmente, lo que está por detrás de lo que hacemos, sea cualquier rubro, sea cualquier actividad, es una persona, somos las personas. Entonces, en realidad, creo que los valores que uno tiene, haga lo que haga en cualquier lado, primero nacen de la persona más allá que la del piloto, la del ganadero, la del agrícola, la del empresario, la del como sea. Así que, como sea, podemos compartir cualquier información hoy. Así es, Pedro. Qué chévere que empezamos en esa nota, porque realmente eso es lo más lindo de poder compartir en este tipo de plataforma. Vamos a compartir esta noche con un propósito común y el propósito común es, vamos a sentarnos a hablar de cómo ayudar a producir más proteína, ayudar a alimentar este mundo, a ayudarnos entre todos, que es lo más importante. Entonces, Pedro, para empezar, y siempre nos gusta romper el hielo un poco, hablando de nuestras raíces, ¿no? Hablando de nuestros países, hablando un poco de dónde venimos nosotros. Entonces, es la primera vez que tenemos a un ganadero, a un representante de Chile, y nos encantaría que nos cuentes un poco de tu país en términos, es el país más largo de Latinoamérica, tal vez uno de los más largos del mundo, que nos cuentes un poco de tu país y de la industria lechera de Chile. Bueno, Chile, como tú bien dices, es un país que está bastante lejos acá en Sudamérica, un país que es bastante largo, bastante angosto, y es un país que a la vez tiene mucha diversidad desde el punto de vista climático, lo que también genera la forma en la que procesa este gran rubro de la alimentación, donde podemos abrirlo un montón de ramas. El extremo norte es totalmente desértico, tenemos un centro del país que es distinto, después el sur es distinto y el extremo sur es distinto. Entonces, hay cuatro macrozonas que hacen un país muy diverso en ese sentido para la explotación agrícola. En el caso específico del mundo de la leche, hoy por hoy Chile es un país que tiene una demanda más o menos de leche en torno a los 2.600 millones de litros, donde existen, diría que un poco más de 6.000 productores y del orden de 500.000 vacas más o menos en producción lechera. Más o menos para hacernos una idea, el 85% de la producción de este país se hace en el sur de Chile, diríamos al sur de Santiago, que es la capital, a más de 1.000 kilómetros al sur, y ahí se concentra más o menos el 85% de la demanda de esa leche. Y también es coincidente que en el sistema en el cual se produce esa leche es vía pastoril. Y el resto de la producción se centra más, diría, en el centro sur y centro del país, vía los sistemas estabulados. Y más o menos desde el punto de vista del consumidor, esa demanda de leche se traduce en un consumo per cápita como de 151 litros de leche dividido en todos sus derivados de producción. Ese es un poco el mapeo. Y respecto a la industrialización, hay cuatro grandes compradores donde se concentra más del 90% de la industrialización de la leche, que son Soprole, Nestlé, Colún y Watts. Y eso más o menos un poco el mapeo y la realidad en la cual está la producción de leche en el país. Exacto, y para las personas que de pronto no han tenido la oportunidad de ver o de viajar o de ver Chile, realmente es tal vez el país que tiene la similitud más grande con Nueva Zelanda, quedan más o menos en la misma latitud, y por eso es que el sur de Chile tiene unas condiciones de producción muy similares y el pastoreo es prácticamente neozelandés, o sea, son pastoreos grandes, ganaderías grandes, y para los que no han tenido la oportunidad, realmente es un lugar muy bonito, es un lugar bello, interesante, esa zona de Osorno. Pero tu lechería, tu proyecto queda más. Yo cuando voy a tu lechería, yo me siento en Los Ángeles, California, pero es Los Ángeles, Chile. Sí, ¿No? es impresionante cada vez que tuve la oportunidad de viajar, sobre todo cuando estuvimos en la etapa iniciales de este proyecto y me tocó, bueno, contigo viajamos mucho, de visitar diferentes productores, me preguntaban, bueno, ¿de dónde era yo? Y les decía de Los Ángeles, me preguntaban al tiro, California, y dije, no, en realidad Los Ángeles, Chile, o sea, pero ojo, una de las ciudades más lindas que hay también, yo tengo mis raíces ahí, así que está emplazado este proyecto en un lugar que no puede ser mejor. Y mira, me haces acordar de un tema bien interesante. Hace más o menos el año pasado estuvimos con Mike McCloskey
en Ancali, estuvimos en el congreso que organizó de Laval en Chile. Y entonces me dice Mike, Francisco, ¿en qué hotel nos vamos a quedar? Y entonces yo le digo, Mike, yo me acuerdo por lo que yo vi que es un Four Seasons. Entonces yo me metí a Los Ángeles Four Seasons. Y entonces cuando llegamos a Los Ángeles era un Four Points. Y me Claro. dice Francisco, pero es un Four Points. Claro, habíamos visto era Los Ángeles, California, no Los Ángeles, Chile. Entonces, pero realmente es un lugar especial y disfrutamos mucho cuando vamos. Yo voy casi cada 3, 4 meses a Los Ángeles, Chile, porque realmente, Pedro, tú y tu proyecto y tu familia pusieron a Chile y a Latinoamérica en el mapa de las ganaderías del mundo. Y te lo digo con todo el aprecio, eh, pero realmente eso fue lo que sucedió. Y por eso, y empezando a hablar de tu familia, Pedro, yo creo que es muy importante que arranquemos por ahí. Cuéntanos tu familia, dónde nace este amor por el campo, dónde nace este amor por las vacas, Pedro. Mira, la verdad es que a la persona que le puedo atribuir eso a mi padre, él básicamente es el fundador de Agrícola Ancali, un proyecto que inició incluso el año 87. Yo particularmente nací el año 88. Y es un proyecto que nació más desde el mundo hípico, desde los caballos. Relación con el mundo ganadero, él tuvo en sus inicios cuando estudió agronomía, y siempre desde que tuvo esa práctica, ese movimiento cuando era más joven, después pasó por un periodo donde él trabajó en casas comerciales, en retail, y no estaba haciendo lo que quizás era su pasión, hasta que por cosas de la vida lo llevaron a irse a algún lado a establecer una operación agrícola, y eso fue Los Ángeles, Chile. Él era de Santiago. Y partió ahí el tema agrícola y hípico. Y en el tiempo, con esa yaya que él tenía, con ese ímpetu y ganas de entrar en la ganadería nuevamente, es cuando hace poco más de 20 años funda en Ancali el área ganadera y lechera. Y de ahí en adelante, la verdad es que mis inicios agrícolas tienen que ver mucho más con el mundo de la mecanización, de los procesos de los cultivos, de los forrajes, y en el fondo, esto de acompañarlo los fines de semana, esto de poder irme al campo todas las semanas me arrancaba, a subirme a un tractor a una cosecha, empecé a comprender en realidad que no solamente era manejar un equipo agrícola, sino que qué es lo que estaba haciendo yo con eso. Y cuando estaban las campañas de creación de forraje, finalmente empecé a comprender que hacerlo con cariño y compasión era otorgarle alimento a un animal que después lo iba a traducir en alimento para los humanos. Entonces ahí empezó el nexo entre el cultivo, el forraje, la máquina, a quién le estaba entregando este forraje para que lo transformara en un alimento de una persona. Y ahí fue adquiriendo mi gana y mi pasión por las vacas, en el fondo. Pedro, hace algunos días yo estaba en tu Instagram, estaba viendo tus historias y la gente no podía creer que tú estabas montado en la combinada, tú mismo cosechando el silo de maíz. Y yo recuerdo que hace unos meses o hace unos años, no me acuerdo, cuando estabas empezando a salir con tu novia, un día me mandaste un video y estaban cantando reggaetón en la combinada, porque es que además, para los que no conocen a Pedro, también es DJ y también le gusta el reggaetón y le gusta la fiesta, es bien latino como todos nosotros. Me acuerdo que incluso ese fue uno de los puntos que tuvimos cuando íbamos por el viaje de Wisconsin, me acuerdo tanto que hablamos de la música y yo también tengo esa pasión por la música y la fiesta y el tema. Y Pedro, escuchando un reggaetón con la novia en la combinada, cosechando maíz en la noche. eh, Cuéntanos de esa experiencia, porque es que yo creo que son pocos. O sea, es interesantísimo ver a Pedro montado en un carro de rally en el circuito mundial, verte a ti trabajando en el corporativo de tu familia, que ahorita vamos a hablar de un poco de ese tema, y verte a ti montado cosechando y disfrutándote la temporada del silo de maíz. ¿Cómo es ese placer, Pedro? Lo que pasa es que entrar a correr en el mundo deportivo tiene sus raíces y tiene su explicación. Eh, el mundo de la mecánica y de los motores, esa pasión viene por el lado de la maquinaria agrícola. La combinada que dicen ustedes que es la cosechadora, los tractores propiamente tal, eso es lo que a mí me gusta y siempre me ha gustado y hasta el día de hoy va a seguir siendo hasta el día que ya no respire más. O sea, eso es una pasión que tengo tan, tan metida ahí.
Y esto del automovilismo fue cayendo un poco en la rama respecto a lo que eran las máquinas, pero por ahí nace todo. Y eso de que yo me monte arriba de la combinada y vaya a las cosechas, más allá de disfrutar la pasión, es porque también creo que uno de los valores que uno adquiere en el tiempo es también, y sobre todo cuando le toca liderar equipos o le toca liderar proyectos, es haber tenido la oportunidad de haber visitado y pasado por todas las áreas, haber trabajado en todos los puestos que existen, y eso finalmente te llena de una sabiduría, entre comillas, que permita también después definirte como un buen líder, porque tú entiendes desde abajo hacia arriba, desde hacia el lado hacia el otro, entiendes todo el proceso y todo lo que involucra y el esfuerzo que hay que poner para que finalmente cada litro que llega a la caja de una persona que se la está abriendo en cualquier lugar del mundo, entienda que detrás de eso hay un proceso muy grande y hay mucho esfuerzo y hay muchas cosas. Entonces al final esto es una mezcla entre la pasión, pero también de estar sobre el proceso, estar viendo qué está pasando, cómo está pasando. Y eso también te genera el respaldo el día de mañana de que cuando tú tratas de tomar una decisión y ir hacia algún lugar, tienes la credibilidad para que todos vayan contigo. Porque, por ejemplo, hoy día no es fácil para un operario agrícola venir a decirme cómo funciona la cosa, si yo ya me subí a la máquina y sé cómo funciona. Entonces, en realidad, eso replicado a todos los procesos y también como mensaje que se haga en todos lados. Yo creo que es propio del camino que debe recorrer cualquier persona cuando se está formando. Pedro, escuchándote a ti, hoy encontré una frase muy chévere que escribió la gerente de Land O'Lakes, que hoy en día es una de las mujeres que más se ha posicionado en la industria norteamericana. Y ella decía lo siguiente, Pedro: los campesinos son los verdaderos emprendedores. Cuando el clima no está muy seco, está muy húmedo. Si no está muy húmedo, está muy frío o demasiado caliente o lo que se nos ocurra. Lo único cierto es que ellos son siempre se centran en el propósito, encuentran soluciones y sales adelante. Y salen adelante. ¿Qué opinas de eso y cómo amarras eso a la vida empresarial y a la vida del holding de ustedes? Bueno, primero es súper profundo el mensaje. Por supuesto que estoy muy, muy de acuerdo con eso. Bueno, llevado como a nivel empresarial, la verdad es que yo creo que la receta eh, o claves en el fondo, yo creo que siempre son bastante parecidas y son como las mismas anclas, son como los mismos pilares que uno debe llevar adelante. Eh, y yo creo que eso tiene que ver con la pasión. Vuelvo a poner un ancla que tiene que ver con la pasión. Sobre todo, que vamos a discutir de esto más adelante si entramos como en algunos economics, sobre todo en la ganadería, la pasión es lo que te genera esa llama para seguir adelante. Pero finalmente en cualquier cosa que tú estés haciendo, yo que hoy día puedo decirlo desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista empresarial, la convicción y la pasión son dos ejes sumamente importantes para ir adelante y para hacer lo que tengas que hacer. Y en el fondo ahí se empiezan a mezclar las cosas. Entonces el mensaje que acabas de decir, como muchos otros mensajes y reflexiones importantes, un poco también se basan en lo mismo. Y finalmente, creo, y vuelvo a decir, en mi caso personal, las dos anclas que me han servido para llevar adelante, y no quiero sonar soberbio, pero en algunos casos he logrado cosas importantes y ha sido porque he mantenido el mismo eje, los mismos dos ejes, que es la convicción y la pasión. Convicción y pasión. Y cuando hablas de convicción y pasión, y antes de entrarnos más en el tema de la ganadería y demás, creo que mencionar a tu abuela, porque creo que la historia también va un poco hacia esas raíces de tu abuela, de su hermana, y que de una forma u otra, yo creo, no sé, pueda que esté muy equivocado, pero en lo poco que he leído de la historia del empresariado latinoamericano, yo creo que tal vez uno de los casos de éxitos más importantes que hay en Latinoamérica de emprendimiento como sueño de emprendimiento es la historia de tu abuela, y si nos pudieras compartir un poco de eso, Pedro, y del ejemplo que ella tal vez ha estado en la familia, ¿no? Sí, mira, yo en general la historia siempre es importante y uno tiene que considerar la historia como pasado, ¿cierto? Para que sirva para el presente e incluso el futuro. Eh, en general las cosas que uno puede adquirir de la familia son valores, que principalmente tienen que ver con eso. Después cada uno va formándose de acuerdo a ciertos aspectos que vas aprendiendo en la vida, ¿cierto? Y vas después ejecutando. Pero por supuesto que lo que ha pasado en mi familia de aquí para atrás han sido ciertas enseñanzas y ciertos hints en el fondo que han ayudado de que uno siga funcionando para adelante. Por ejemplo, yo debo ser soy muy
transparente en reconocer una cosa. Por ejemplo, el mundo del campo cuando inició con mi abuela y con mi padre y con mi tía, ellos tres cuando formaron Agrícola Ancali, que de hecho el nombre tiene que ver con ellos tres en realidad, ellos siempre lo hicieron más desde la lista de la hípica, de los caballos, de la pasión de la fina sangre, más allá que la ganadería viene un poco más de la siguiente generación que es mi padre, y de ahí en adelante yo un poco tomando eso. Pero en el fondo lo que uno te vuelvo a decir puede rescatar como valor es respetar ciertas cosas que fueron el aprendizaje para después seguir. Entonces mi abuela, mi tía, mi padre partieron con un mundo hípico que yo transparentemente digo no es la gran pasión que yo vivo al día de hoy, pero sin embargo sé que la insignia que llevo tiene que ver con un caballo y tiene que ver con una historia de un caballo que ganó una carrera y que permitió a lo mejor que ese premio se podría haber aportado y poder invertido para poder hacer, no sé, una mejor pastura. Y así en adelante tú vas viendo que esa historia tuvo un camino de éxitos, de dificultades, pero sin embargo lo que tú puedes rescatar es que nunca nadie en mi familia, y lo más probable que yo voy a seguir enseñándosele a las generaciones que vienen, que uno algo puede opinar. Uno nunca va a ser fracasado hasta que dice que es fracasado. Y es el primer ancla que tienes que sacar en adelante. Tú puedes tener problemas en el tiempo, puedes tener baches, puedes sufrir dificultades, pero no eres fracasado hasta que dices que eres fracasado. Entonces, parte de las anclas que te quiero decir para no mezclar mucho tiene que ver con eso. Que al final todos tienen una historia que pasa por altos y bajos, todos tienen una historia que te engancha a ti para seguir en adelante, y finalmente uno tiene que seguir empujando las convicciones y la pasión que tiene. Vuelvo a comentar eso, porque finalmente todo radica en esa misma raíz, en ese mismo inicio. Y eso me acuerda mucho de tu padre porque tu padre es de las personas que en lo personal, eh, tu padre uno lo aprecia no solamente porque es un gran empresario, sino porque es que es una gran persona. Y eso lo ve uno en ti, lo ve uno en tu familia, ante todos, son unas grandes personas. Pedro, y eso que tú dices, eso pasa de generación en generación. Si tú pudieras hablar de personas que han influenciado tu vida, que han sido mentores en momentos claves, porque a veces no es uno, pero son varios. ¿Quiénes han sido esas personas y cuáles han sido esos momentos esas enseñanzas que te ha dejado cada una de esas personas en tu vida? Mira, o sea, hoy por hoy mi núcleo familiar siempre ha sido muy importante para todos estos aspectos. Yo tengo la convicción de que los valores anclas que tengo siempre han sido rescatados también de ese núcleo más cercano. Eh, yo saco cosas que son muy importantes desde mi madre también. Mi madre me ha otorgado una cantidad de valores que son sumamente importantes a la hora de enfrentar ciertas cosas en la vida y que tienen que ver con la humildad, que tienen que ver con el esfuerzo, con que las cosas no pueden ser premio, pero eso no solamente lo rescaté de ella, también lo rescato de mi padre. Mi padre es una persona que es súper difícil trabajar con él, pero en el buen sentido, porque al final hay ciertos aspectos que compartimos y cuando hay pasión siempre hay ganas de querer uno imponerse, pero al final de él he aprendido muchas cosas que tienen que ver con la transparencia, por ejemplo. Y no es porque sea mi padre, pero mi padre es una persona intachable, una persona de la cual yo puedo decir que es lo más transparente que existe. Y mi madre también. Y hoy día en un núcleo más personal, mis hermanos han sido fundamentales para mí, amigos muy cercanos han sido fundamentales. Mi pareja actual ha sido fundamental y sigue siendo fundamental en mi vida y eso ha sido lo que me ha ayudado como a formar. Ahora, desde el punto de vista de cómo elegir un mentor, no es que yo tenga un mentor con el cual me represente, quizá a lo mejor en el mundo deportivo tengo a alguien que miro como alguien a seguir, digamos, pero yo te puedo decir que mi mentor en la vida ha sido la experiencia. O sea, te lo comenté un poco más atrás. Eh, a mí no me gustan los regalos, porque los regalos generan vacío. Por lo tanto, si generan vacío, uno tiene que ir a buscar el valor en las cosas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a dirigir una lechería, que es una operación que tiene cargos desde hacia arriba hacia abajo, desde al lado hacia el otro, yo tengo que haber pasado por todos los lugares y haber sufrido cada gota de cada trabajo para poder entender cómo funciona. Y para mí, mi mentor en la vida ha sido esa experiencia, rodearme de personas a las cuales, como vuelvo a decir, no hay pregunta huevona, como decimos los chilenos, no hay pregunta tonta. Entonces yo prefiero preguntar que quedar como un sabiondo. Y entonces creo que lo que me ayudó a mí en el tiempo, y me sigue ayudando, porque una de mis claves es rodearme de buenas personas desde todo nivel, sacar las mejores experiencias y es usarlo para seguir creciendo, teniendo la oportunidad que yo tengo hoy día, que es hacerlo desde el punto de vista del liderazgo.
Y muy buen punto que ya tocas esa palabra clave. Y una cosa, Pedro, a mí nunca se me va a olvidar y tal vez nunca te lo he dicho, pero cuando nosotros empezamos a hablar de robots y empezamos a hablar de la lechería, obviamente nosotros, para la compañía que trabajo, cuando no soy ganadero, o mejor dicho, para la compañía que trabajo y que me permite de vez en cuando ser ganadero, que es de Laval, nosotros te ofrecimos arquitectos, te ofrecimos, y nunca se me va a olvidar que tú diseñabas los establos en las hojas de Excel. Claro. Ese detalle lo tengo grabado en mi mente, que no esperabas a que alguien te lo hiciera por ti, pero tú entendías al milímetro cuántos echaderos, cómo eran las cosas, y lo que no sabes lo preguntabas. Y eso me parece que eso fue muy bonito, porque es ver realmente la atención al detalle que tienen los grandes líderes. Realmente la gente a veces piensa que ser líder es mandar, pero lo que uno se da cuenta es que el líder conoce los detalles de su operación. Y con base en eso, cuéntanos qué es ser líder desde los aspectos en los que tú has estado, que es el aspecto familiar, el aspecto deportivo, el aspecto empresarial, el aspecto como ganadero. ¿Qué define ser un buen líder, Pedro? Uf, es amplio también, pero para mí, en concreto, un líder es quien empatiza con un grupo determinado de personas con las que comparte. Por ejemplo, en acción, un líder no es alguien que se para frente a un grupo y lo único que hace es imponerse y tener la razón y sabérselas todas, y esto se hace así como digo yo, porque si no tú te vas, o esto no funciona así, y si no, y siempre como con la amenaza. Eso no es un buen líder. Un líder, vuelvo a decir, empatiza con un grupo, empatiza con ideas, comparte ideas, está presente. Un líder llega más temprano y un líder se va más tarde. Un líder sufre y también gana, pero un líder en el fondo siempre tiene que representar una imagen y tiene que representar una figura a la cual ese grupo cree y sigue. Porque también el líder, cuando lleva adelante una idea, define que no la lleva solo. Es un líder que funda una idea en función de un equipo. Entonces, finalmente, el líder también es algo que es un poco más, es creado. Si bien uno puede tener una chapa de liderazgo porque tiene personalidad, porque tiene capacidad de comunicación, porque tiene lenguaje, pero finalmente un líder también lo hace una determinada estructura. Entonces, en ese sentido, creo que el líder es quien empatiza con su entorno y con su equipo directo cuando tiene que ser así. Mira, hay un libro que a mí me encanta, Pedro, y que sostiene mucho de lo que tú dices, que se llama From Good to Great, que es de bueno a excelente, y dice que el enemigo número uno de lo excelente es lo bueno. Y cuando uno lee ese libro y se encuentra con la pirámide de los diferentes niveles de liderazgo, encuentra uno que el liderazgo máximo se alcanza con humildad y con ejecución. Esas personas que son capaces de reconocer que no lo saben todo, pero que hacen las cosas, que hacen que pasen las cosas. Y es exactamente eso que tú estás diciendo. Y muchos caemos en el engaño del liderazgo del nivel 3 que no nos permite llegar a ser superiores, que es creer que con la prepotencia y creer que tumbando los conceptos de todo el mundo, eso es liderar. Y eso no es liderar. Por el contrario, eso crea unas barreras de comunicación frente a las otras personas. Si tú pudieras hablar del liderazgo empresarial, del liderazgo deportivo y del liderazgo como ganadero, que también cabe dentro del empresarial, ¿no, Pedro? Sí, sí, por Eh, supuesto. ¿Qué resaltarías de cada uno de esos liderazgos? Ya entrando de la rama, ya hablaste de lo general, pero ahora ya estando dentro de cada una de esas ramas, ¿qué te ha ayudado o qué te ha enseñado de lo uno que tú puedes aplicar en lo otro? Eh, por ejemplo, el equipo trabajo, perdón, el trabajo en equipo. Porque finalmente, mira, llevado desde el mundo deportivo al mundo empresarial y en este caso ganadero. En un auto de carrera, en el caso de las carreras de autos de rally, la guinda de la torta, o sea, quiere decir, los que están llevando la tarea a cabo es un piloto con su copiloto, que son los dos que están arriba del auto y muchas veces son la cara visible de lo que está pasando, porque el piloto y el copiloto están arriba del auto, están vestidos con su buzo y están compitiendo, etcétera, etcétera, son a los que más conocen, entre comillas. Pero vuelvo a decir, son la guinda de la torta. Porque finalmente para que ese auto llegue a competir, tiene toda una preparación previa. Y cuando hay una preparación previa también hay un equipo. Y cuando hay un equipo hay trabajo en común. Hay confianzas que crear, hay familia que crear.
Entonces, por ejemplo, cuando yo me voy a competir en el auto de carrera, cuando voy con mi copiloto arriba del auto de carrera, yo no tengo ninguna duda, pero no tengo ninguna duda de que a mí me va a pasar algo porque mecánicamente una tuerca no quedó apretada, por decir una cosa. Yo tengo plena confianza que mi equipo de trabajo está haciendo las cosas al máximo nivel, como lo está haciendo la familia que está apoyando, como lo está haciendo el proyecto al que representas, como lo está haciendo la marca que está por detrás de esto. Y así en definitiva, el piloto y el copiloto son la guinda de un equipo de trabajo, ¿ya? Entonces Claro, finalmente porque de una forma u otra tú le estás poniendo tu vida al navegante. O sea, ¿cuánto va un carro de rally, Pedro, por una carretera destapada como las de nuestras fincas? da 220 kilómetros por hora. Bueno, vas a 220 kilómetros por hora. O sea, es que ese número es una locura. Vas a 220 kilómetros por hora con vuelos de metros que a veces pasan y tú vas recibiendo las instrucciones de un navegante que te va diciendo curva a la derecha, tantos giros, tantos pasos, tantos pies. O sea, si hay un momento de confianza, es ese. Porque si tú no confías en él, ¿cómo vas a 230 kilómetros por hora? Ese es el punto, a eso me refería con las confianzas. Y el copiloto también confiando en tus dotes conductivos y también tu capacidad mental para estar lo más óptimo en realizar la maniobra que él también te está pidiendo. Entonces, finalmente, todo se basa en una confianza. Todo se basa en que, y siempre explico, cuando tú vas a máxima velocidad, ¿cierto? Y nosotros lo que llamamos un ciego es cuando hay una cresta sobre el camino, ¿cierto? Y no se ve hacia el otro lado qué es lo que hay. Y al otro lado puede haber una bajada, una subida, puede haber un paredón, puede haber una curva en 90 grados, puede pasar cualquier cosa. Bueno, en teoría, cuando tú confeccionas esa hoja de ruta, ¿cierto? Para que el copiloto la cante y te lleve al máximo rendimiento, es imposible que te acuerdes de las 3.000 curvas que tienes que correr en todo el fin de semana. Entonces, al final, si él dice, tras ese ciego a fondo, yo tengo que confiar 100% en que es a fondo. Y finalmente me preparo y genero las confianzas y el trabajo necesario para confiar en eso. Y eso me lo canta un copiloto y él confía también que yo no voy a doblar arriba de la curva cuando él me dice que es recto. Y de ahí en adelante, como te decía, todo lo que arrastra el llegar a ese auto y ponerlo corriendo en condiciones óptimas dentro de esa ruta y esa carretera. ¡Wow! O sea, nunca, Pedro, te digo, he leído los libros que quieras, he leído revistas, pero nunca había visto la confianza. Creo que el ejemplo más duro de confianza es ese que tú acabas de mencionar. No hay otro deporte, no se me ocurre otro deporte en donde tú realmente le estés poniendo las manos de tu vida a otra persona. Y eso es la confianza real. Pues el nivel máximo de confianza, o sea, no lo conozco, porque en el fútbol, pues sí, están en las manos del otro ganar o perder, en las manos del equipo, pero no es una cuestión de vida o muerte, porque en el rally sí se puede morir uno, o sea, 230 kilómetros por hora una curva que es recta y la coges doblada y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que me Sí, acuerdo tanto es uno de los sufrimientos del pobre Carlos, porque además tu hermano también es corredor, y dices que yo cuando los dos corren eso para mí es duro. sí, Eh, y el problema es que mi hermano hoy día están dando 235, entonces peor todavía. exactamente, Pedro. Pedro, y ahora de la ganadería. ¿Qué es eso de la ganadería? La confianza por el lado del deporte y mejor dicho, claro el mensaje. Ahora por el lado de la ganadería y el empresariado. A ver, tiene que ver, tiene relación con esto, porque finalmente es como que, si bien yo en el auto me entrego a lo que me dice mi navegante, en un proyecto de vida como de esta magnitud, tú también le estás entregando tu trabajo, tu esfuerzo, tu dedicación, tu pasión, se la estás entregando a alguien que te ayude a realizar ese sueño. Entonces también hay confianzas que están involucradas en esto. Sobre todo cuando hay que emprender y hay que llegar a ser un poco líder en las cosas, porque este proyecto robótico, más allá de ser de la capacidad instalada que tiene, de los litros, y eso podremos entrar a discutirlo en lo técnico, eh, es un proyecto que también fue de los primeros en lanzarse. De partida fue el primer proyecto en Sudamérica de esta magnitud. Es un proyecto que hoy día no solamente es el más grande, porque lo más grande no siempre es lo mejor, es un proyecto que hoy día, y tú lo puedes decir para que no suene desde mi arista, esto es real y es racional. Y es un proyecto que hoy día tiene los mejores números, los mejores indicadores, y es el proyecto además más grande robótico del mundo. Entonces, para que eso se cumpla,
Primero tiene que lograrse grupalmente y cuando yo lo que estoy haciendo, trayendo el ejemplo desde lo deportivo en el auto, lo estoy trayendo a tu sueño ganadero. Y haber emprendido en un tema robótico, en un tema nuevo, en un tema que era muy desconocido, significó demasiado estudio y demasiado tiempo, demasiado aprender, demasiado aprendizaje, demasiada pregunta, demasiado todo. Y en ese sentido tú le estás otorgando y además estás compartiendo esa pasión con la gente que te rodea. Y estás dando la ponderancia a cada uno y la importancia que tiene para lograr ese sueño. Y si hoy día esos indicadores son los que se tienen, no es gratis, es un tema grupal y que cada uno pone su grano de arena para que eso se logre. Pedro, antes de hablar de lo robótico, porque te tengo que decir, a mí se me hincha el pecho, yo me siento, yo no soy colombiano, yo soy latinoamericano cuando estoy en Estados Unidos en un congreso de lechería y a mí se me agranda el pecho cuando podemos decir que tenemos la lechería robotizada no solo más grande, sino como tú lo dijiste, tienen los mejores números de eficiencia, producción y lo mejor de todo, tú tienes el mejor equipo de trabajo que yo haya visto en cualquier lechería del mundo. O sea, hay una cosa que es increíble cuando uno te conoce a ti, conoce a tu padre y conoce las diferentes empresas del grupo. Uno puede ir a Ancali, uno puede conocer al presidente, al gerente de la compañía, Ramiro, uno puede ir a Laras y todas las personas tienen ese mismo sentido humano y ese sentido de pertenencia, esa calidad que realmente hacen que ustedes en esa lechería no vayan 20 años adelante del resto del mundo porque tienen robots, sino porque el nivel de las personas que ustedes manejan, desde un Miguel Aparicio, desde un Odrio Escobar, hasta un Francisco que está en el tema del ordeño, todos se sienten los dueños de Ancali. Y si todos los empresarios del mundo entendieran eso, yo estoy seguro que muchos de los problemas que tienen no existirían. Totalmente de acuerdo. Mira, nosotros tenemos una política en Ancali que es una política que todo el tiempo hacemos la bajada de esto para que quede muy, muy, muy chapado, no solo los que ya están y que en la historia han estado, sino que todos los que se están uniendo al equipo de Ancali cuando llegan, se traspasa una lógica que es muy importante, que tiene que ver con la visión también. Cuando tú dices que hay un buen equipo, también es porque tienen una visión compartida. Y en este caso nosotros en Ancali, las claves del éxito las definimos en el triángulo. Una de las claves del éxito la definimos en el triángulo del éxito, que son personas felices, vacas felices y medio ambiente feliz. Ese es un triángulo que debe funcionar en perfecto equilibrio para que en el fondo se puedan llevar a cabo las tareas y se puedan lograr metas y objetivos. Metas que son de algunos grupos más pequeños, de algunos grupos más grandes, en las diferentes áreas de trabajo, pero finalmente hay que pensar de la misma manera. Si uno cuida su entorno que tiene que ver con el medio ambiente, con las vacas y con las personas, y están alineados en su visión, lo más probable es que las metas se vayan alcanzando. Entonces tú dices que algo muy cierto. Estos indicadores que tenemos no llegan gratis, llegan con mucha planificación y trabajo y al final pensando en esta misma visión que se tiene que alinear. Entonces todos los que están lo tienen chapado en su camiseta en Cali y todos los que van a llegar también lo tienen que tener chapado en su camiseta. No, y hasta uno que va de visitante quiere ponerse la camiseta de Ancali, porque Listo. realmente Elija el número, toca, ¿cuál quiere? ¿La 10, la 9, la 7? toca tener ahora un almacén en la entrada o en la salida de la finca para que uno se lleve, uno se quiere llevar una camiseta de Ancali, una gorra de Ancali, porque realmente es un orgullo para nosotros los latinoamericanos, Pedro, y te lo he dicho a ti, se lo he dicho a tu padre, a las personas que trabajan con ustedes, para nosotros es un orgullo. Y eso no llegó gratis, Pedro. Tuvieron que pasar varias cosas. Cuéntanos desde que nació la lechería. ¿Cómo arrancó Ancali? ¿Cómo arrancó la producción de leche? ¿Cuántas vacas? ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo? Porque esto ha tomado tiempo y esto ha tomado perseverancia. Y como tú dices, nunca decir fracasé. Por el contrario, seguir para adelante. Sí, mira, esto, a ver, Ancali tiene un poco más de 20 años ya funcionando. Eh, Se ha pasado porque, claro, aquí suena todo como color ideal, todo está perfecto, pero bueno, ahora que podamos hablar desde esta posición, viene en función de la construcción de la historia. Y eso partió, bueno, como yo bien dije, la historia de mi padre, desde que vino el año 87 a hacer este trabajo, primero hípico, cuando él ya logra tomar el paso de iniciar nuevamente lo ganadero,
fue una muy pequeña lechería que había en uno de los campos agrícolas donde explotaban temas hípicos y de cultivos. Y de ahí nació su gran idea nuevamente de insertarse en este mundo ganadero. Y de ahí en adelante empieza de alguna forma a armar estos proyectos que en realidad en Cali puede tener una historia totalmente distinta y en este momento sería un sistema totalmente distinto al que tenemos ahora. Imagínate que antes de iniciar cuando tenía esta pequeña lechería, antes de iniciar un primer proyecto muy grande para él, que fue en el año 2000, que hablaba de esta mega lechería de 1000 vacas, él lo iba a hacer en un sistema que era mixto, que era en arena, que era en una zona que probablemente no era el camino a seguir, y bien tomó la decisión de no haberlo hecho, yo creo, porque hasta el día de hoy estaríamos sufriendo mucho. Y bueno, y de ahí en adelante lograron adquirir un predio en la zona, en el pueblo de San Carlos, Purén, que está al sur de Los Ángeles, donde está radicada la lechería en Cali. Y en ese predio venía una lechería con una quesería. Y de ahí también hubo una partida muy importante, imagínate, hasta en esa quesería mi madre trabajó vendiendo queso. Entonces, ahí hubo de todo. Entonces, en realidad, ese era un A sistema. propósito, te cuento que tu madre y Denise también están viéndote y haciéndote barra en esta llamada, Ah, para que entonces, veamos que la familia está en todo momento. eso, está bien eso, está bien eso. Entonces, un beso y un abrazo a ambas. Bueno, como te decía, y en esa quesería y lechería, que fue este segundo paso después de esta pequeña lechería que venía en este campo que conté, eh, se trabajó en un sistema paralelo, de ordeño paralelo, un sistema estabulado, y de ahí nuevamente retoma mi padre la idea de esta mega lechería, que ya no iba a ser en este proyecto con arena, como bien dije, sino que en el fondo se plantea traer un ordeño para una mega lechería de 1000 vacas en leche vía un sistema rotativo. Y es ahí cuando empieza a aparecer De Laval como compañía, y si es que está mirando por ahí, su actual gerente, o ya managing director, creo que es de la zona latinoamericana, don Felipe Aceituno, que le mando un abrazo si está por ahí. Desde ahí inician las locuras con él en este proyecto de esta mega lechería, que se llevó a cabo, la verdad, y que pasó por muchas problemáticas en su implementación, porque no había benchmark, no había con quién compararse más allá que con Estados Unidos, que eran sistemas que tradicionalmente funcionaban con sistemas rotativos. Entonces, se pasó por muchas dificultades por el tipo de cama que se usaba, que al principio era cama de paja, después se usó cama de arena, después de purín seco, o sea, se pasó por mucha rutina con niveles de eliminación de la masa de 80%, con mastitis que están estratosféricamente arriba, con leche de muy mala calidad, con una alimentación y un manejo de forraje de no el más ideal, y la verdad es que vuelvo a decir, en esa historia, haber pasado por tantos momentos difíciles, también fue iluminando los caminos por donde había que seguir. Entonces, en el camino, Ancali ha pasado por muchos momentos que también han ido de la mano con la realidad del mercado. Porque finalmente, hoy día, cuando tú estás a un nivel solamente productivo, no estás con la industrialización, estás como cualquier commodity, cualquier variación de precio hace que suframos los ganaderos, que finalmente son márgenes súper acotados y que son súper dificultosos. Entonces, viene el industrializador, te cambia el precio 20%, o el mercado genera una presión sobre el cambio en tu precio y se te van todos tus proyectos. Se acabaron. Entonces, al final, fueron pasando muchas cosas en el camino. Y desde esta mega lechería, después las condiciones de mercado fueron ideales en su precio, como por ejemplo para crecer a una segunda sala, a una tercera sala, a una cuarta sala, pero muchos de esos caminos también fueron apalancando momentos en que a lo mejor el mercado te permitía lograr crecer, te demorabas 2 años en instaurar el proyecto y me volvía a bajar el precio. Entonces, nuevamente, perdías todo el apalancamiento, se te iba tu proyecto lejos, se empezaba a acabar el breaking point, el breaking even en el fondo, y todo se empezaba a poner de color negro. Entonces, pero vuelvo a decir, todas esas problemáticas que Ancali ha tenido en su historia, en sus más de 20 años, han servido para ir formando la forma y la visión en la cual hay que hacer las cosas. Y al día de hoy, aunque tengamos los mejores indicadores, seguimos teniendo problemas y hay que mejorarlo y hay que trabajar en ello. Y en el fondo, vuelvo a decir, esa historia, sin duda, hoy nos sirve mucho para seguir tomando decisiones y no cometer los mismos errores en el futuro. O sea, sin duda que si Pedro, somos exitosos es por eso. totalmente. Pedro, yo te conocí a ti en el año 2014, gracias es que se juntan los locos.
Pero yo realmente, tú mencionaste una persona que es muy especial, que es el doctor Felipe Aceituno, que ha sido el líder de la Laval en Chile por mucho tiempo y es realmente uno de los mejores líderes que yo conozco también en Latinoamérica y una persona a la que voy a invitar también a este conversatorio, porque él también es lo que hablábamos del nivel 4, una persona humilde, una persona que tiene esa empatía con su equipo de trabajo. Y menciono esto porque estoy seguro que sin él y esa empatía que él tiene con su equipo, no hubiéramos logrado lo que se logró en Ancali, porque se necesita trabajar en equipo. Y el equipo no solamente es Ancali diciendo quiero hacer esto en cabeza de Pedro, sino es que ese partner en el que tú confías también pueda decir yo me comprometo a sacarlo adelante. Y eso es algo realmente que debemos entender todos los que estamos acá, y es que nos necesitamos a todos. O sea, el ganadero necesita al proveedor del equipo de ordeño, al proveedor de los tractores, al veterinario. Es un trabajo en equipo, no es que porque yo soy el grande, entonces, no, todos nos necesitamos a todos. Y me acuerdo que en esas primeras discusiones, eh, de las discusiones que nosotros hablábamos, estaba el tema de que ustedes también fueron procesadores, Pedro. Entonces, cuéntanos un poco de esa experiencia, porque a veces la gente dice, no, es que definitivamente ser procesador arregla todos los problemas de falta de rentabilidad de una ganadería. ¿Cuál fue esa experiencia como procesadores, Pedro? Mira, lo que sí puedo decir que eso es totalmente un mito. Eso de pensar que la integración vertical es el camino que soluciona a todo el mundo productivo, estamos totalmente erróneos pensando en que, claro, como tengo la industrialización, tengo el eslabón en el cual me integré, le pongo el precio de compra por litro de la leche que yo quiera. Pero eso no es así, eso es un mito total. Y como se cuentan las buenas, hay que contar las malas. Nosotros tuvimos muy mala experiencia con el área industrial. Yo la cuento más desde la historia porque en ese entonces yo todavía estaba en crecimiento, estaba estudiando. No pude vivirlo tan desde adentro, pero sí puedo extraer los comentarios y la experiencia de los que sí la pasaron. Y la verdad es que el mundo industrial, sobre todo en Chile, es muy difícil. Yo lo comenté en la primera pregunta que me hiciste, que tenía relación con un poco este mapeo global de lo que es Chile. Bueno, Chile en realidad, desde su industrialización, se concentran tres grandes productores a cuatro grandes productores. Y la verdad que entrar en el mundo industrial, a competir con ellos, tiene una dificultad que no es menor. Entonces, finalmente, tiene que ser algo demasiado nicho, demasiado específico, demasiado competitivo como para poder entrar y buscar tu espacio en el mercado. Pero esa área industrial incluso se hizo con una marca importante, que era Parmalat. Que tú dices, bueno, Parmalat es una marca que tiene un renombre, que tiene una historia, y que probablemente por ahí era uno de los caminos. Yo creo que fue la estrategia. Pero finalmente no lograste competir con estos grandes industrializadores y finalmente te compitieron en los Rappel, te compitieron en el supermercado y claro, te mantenían ahí, te bajaban el precio por 2 semanas, te quiebran y después te sacan del mapa. Entonces finalmente es así la realidad y es la parte de la competencia, o sea, eso lo hacen no porque no te quieran, sino que es así la competencia en el mercado y la competencia siempre es dura. Entonces vuelvo a decir, es un mito el querer pensar que para solucionar un problema que ya está, entres en otro problema que es peor y es más grande. Sí puedo decir que una vez que tú tienes homogéneamente tus sistemas, y a lo mejor tu sistema productivo está con una rentabilidad X y está funcionando, y está corriendo riesgos que son menores, está cubriendo su deuda, está apalancándose, yo creo que está bien. Y si quieres explorar el mundo industrial, es una segunda etapa, pero no puede venir beneficiado entre uno y el otro. Tienen que funcionar completamente por separado, que a lo mejor en la integración habrán algunos beneficios que tú puedas capturar, pero tienen que funcionar completamente separados para que se lleven a cabo. Si no, partir desde antes con problemas va a ser un doble problema, no solo uno. Correcto, porque si no eres un buen empresario haciendo el uno, ¿qué te va a garantizar que vas a ser un buen empresario haciendo el otro? Adicionalmente, siendo un procesador, tienes que manejar inventarios, es un perecedero, logística, grandes superficies, o sea, es un mundo totalmente diferente. Y lo Entonces otro me parece, sí, tenés que pensar en lo siguiente, Francisco, que a lo mejor en el lugar donde estás, Chile es un país de 18 millones de habitantes, donde la escala no da para cualquier cosa.
En cambio, si tú te vas a un país como Estados Unidos, que tiene 400, casi 400 millones de habitantes o 300 y algo millones de habitantes, hay mucha más escala y en la forma en la que funciona Estados Unidos, por ejemplo, que es mucho más localizado, dentro de su estado hay muchos counties ahí que se pueden hacer algunos proyectos de integración y está la escala. Y ahí probablemente sí. Pero en Chile es muy difícil. No está la escala determinada para que esto pase. Te vuelvo a decir, aquí hay tres grandes procesadores y que compiten en toda la rama de la industrialización de los productos. Entonces, finalmente, es muy, muy difícil cuando no está la escala. Pedro, ahora vamos a ir al tema de la lechería, Ok. de la parte de cuando empezó todo este tema de los robots y demás. Pero resulta que el live nos tocaría cortarlo en 5 minutos. Y yo creo que cortarlo en 5 minutos cuando estamos en pleno de esa discusión, yo creería que estamos con 300 personas, 301 personas conectadas, 304 personas conectadas en este momento. Los invitaría a todos a que nos desconectemos, nos volvemos a unir, con eso entramos al capítulo grueso del proyecto de la lechería y de lo que se viene a futuro con Ancali. ¿Te parece? Ni un problema, yo me conecto en unos minutos más. Listo, ya nos conectamos todos entonces, vamos de vuelta.